Muchas gracias. Perdón, Brian, yo no sé qué pasó. Tenía Juan en mi mente, tenía un marcado Juan aquí y pensé que dije Juan, pero no sé qué error hice ahí. Gracias a Dios de que están aquí todos. Oren por mí. Kelsey se fue ayer. Ella está empezando de ir a Mendoza para dar unas enseñanzas para un retiro de mujeres en Malargüe. Entonces oren por ella. Ella está en Corrientes ya y va a tomar el vuelo de Corrientes a Buenos Aires y después de Buenos Aires a Mendoza. Entonces oren por ella. Creo que va a ser más fresquito, entonces tengo un poco envidia de ella. Pero vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a seguir. Hemos estado en el libro de Filipenses. Y para recordarles, estamos enfocando en el parte del libro de Filipenses. Vamos a ir ahí en Filipenses capítulo 1, el versículo 27. Y estábamos viendo, mientras de nuestros mensajes aquí del libro de Filipenses, en el versículo 27, la semana pasada empezamos con la porción de diciendo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y vemos de que ahí Pablo habla de tener un comportamiento de acuerdo del Evangelio en el versículo 27, de que es nuestra conducta. También él habló de la unidad, pero sigue hablando de la unidad aquí acerca del Evangelio. Y estamos hablando de qué es esta parte del Evangelio. Entonces estamos haciendo unos 4 sermones acerca aquí del Evangelio. Estamos en la segunda. Y vimos en la semana pasada de que el Evangelio tiene que ver de que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios. Dice en Romanos capítulo 14, el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Entonces vimos si vamos a tener que dar cuenta a Dios, ¿por qué medida vamos a tener que dar esa cuenta? Y vimos de los 10 mandamientos. Y de que vimos también de las perspectivas de Dios, que solo hay 2 tipos de personas. Hay los que tienen relación con Dios y los que no tienen relación con Dios. Entonces actualmente vamos a poner aquí a la izquierda los que no tienen, a mi izquierda, que es a su derecha, los que no tienen relación con Dios y los que tienen relación con Dios. Y vamos a hacer un contraste con estos 2 grupos de términos que usan las Escrituras, de hablar de estos 2 tipos de personas. Entonces vamos a estar yendo a muchas escrituras. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, el versículo 10, primeramente. Lucas capítulo 19, el versículo 10. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces los que no tienen relación con Dios, dice las Escrituras que están perdidos. Ahora, esa palabra perdido no es como, podemos decir, un hombre que no quiere pedir direcciones y que está perdido, ¿verdad? Mi esposa siempre se enoja conmigo, porque hay veces que nosotros estamos viajando, estamos yendo a tal lugar, y estamos a veces perdidos y no está funcionando el GPS, no está funcionando ahí con el celular. Y después ella dice, ¿por qué no pides direcciones? Yo recuerdo que mi mamá hacía lo mismo con mi papá, pide direcciones. Ahora nosotros como hombres que no queremos ver ahí con el ego, ¿verdad? No, lo voy a averiguar. Ese perdido no está hablando de ese perdido. El perdido está hablando de que no somos capaces, es más como un niño que está en un bosque y que no tiene nada capacidad de sí mismo de hacer nada. Ese es el tipo de perdido de que está hablando los que no tienen relación con Dios. Pero en Romanos 10, el versículo 13, vamos a estar mucho en el libro de Romanos, en Romanos 10, el versículo 13, dice,
Porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, los que tienen relación con Dios son los que son salvos y que los que han venido al único que puede salvarnos, que es un punto que vamos a enfatizar mucho, que es Cristo. Ahora, no solamente perdido, pero también vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a ver otro término para los que no tienen relación con Dios. Vimos que están perdidos. 1 Corintios capítulo 6, el versículos 9 y 10. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vemos ahí en el versículo 9 que los injustos, y habla y da descripción que qué son estos injustos. Y aún podemos ver de cada uno de estas categorías o personas de que habla ahí entre los versículos 9 y 10. Son personas que quebrantan uno de los 10 mandamientos. Ahora, la semana pasada quiero recordarles de que en el libro de Santiago dice que si uno quebranta uno de la ley está ¿qué? Culpable de todo. Porque ahí los 10 mandamientos, vimos los 10 que cada uno hemos quebrantado uno de esos 10 mandamientos. Porque aún muchos dicen, ay, pues yo nunca he matado a nadie. Entonces, y aún les dije de que cuando alguien enfrenta ese, piensan, ay, pues he pasado por colores todos los otros mandamientos porque nunca he matado a nadie. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Si odiamos a alguien con nuestro corazón, ya es igual de matarle. Entonces, estos son los injustos y hay mucha injusticia y cada uno de nosotros, cada persona, empieza del lado de no tener una relación con Dios. Cada persona está en esa situación de que está perdido, está injusto. Ven también conmigo Romanos capítulo 3, el versículo 10. Romanos capítulo 3, el versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces ahí vemos de que cada uno de nosotros empezamos de este lado, que somos injustos. De que no hay nada bueno dentro de nosotros. Una de las mentiras de que cada persona tiene que enfrentar, y muchos lo dicen, es esto: soy una buena persona. ¿Realmente eres? Entonces está bien que vamos a proyectar cada instancia, vamos a revisar cada segundo de su vida. ¿Hay algo que no quieres mostrar? Por seguro hay cosas. ¿Por qué? Porque has hecho pecado, has hecho cosas que son injustas, de que hemos dicho mentiras, hemos robado, hemos aún hablado mal de otros, hemos dicho mentiras de otros. Pero los que tienen relación con Dios, Dios nos pone en un lugar que somos justos. Dice Romanos capítulo 5, el versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia por un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora ese es Adán, que porque de Adán todos nosotros somos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y está hablando de Cristo. De que nosotros podemos estar puestos justos en frente de Cristo. Y aún esa justicia está como si nunca hemos pecado. Pero no solamente injustos, pero vamos a ver otra, el número 3, otra de esta comparación. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, el versículo 6.
Y vamos a ver, por implicación aquí de este versículo, en Romanos capítulo 4, los versículos 6 al 8, de que los que no tienen relación con Dios están sin perdón. Dice, como también David habla de bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, los que no tienen relación con Dios están sin perdón, que no han tomado el perdón de que Dios recibe. Y vemos en Efesios capítulo 1, el versículo 7. Efesios capítulo 1, el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces vemos aquí que tenemos el redención y aún el perdón, porque de la gracia de Dios y de que viene solamente de Dios, y ese perdón está ahí en Efesios 1:7, lo pueden ver. Entonces, vemos de que los que no tienen relación con Dios están perdidos, son injustos, están sin perdón. Pero los que tienen relación con Dios son salvos, se han puesto constituidos justos y están perdonados. Pero vamos a estar viendo que esta lista se empeora. Vemos en Romanos capítulo 5, el versículo 10, otra cosa de que los que no tienen relación con Dios, de cómo están. Romanos capítulo 5, el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces ahí en Romanos 5:10 dice, los que no tienen esa relación con Dios son los enemigos de Dios. Porque realmente, ¿sabes cómo es que andamos con Dios muchas veces? Dios ha puesto bien claramente en los 10 mandamientos que Él dice, no harás tal cosa, de un prohibición. ¿Saben lo que nosotros hacemos? Vemos ahí la línea, sobrepasamos, decimos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es como muchas veces yo recuerdo cuando mi hermana me dijo, no me toques. Yo estaba ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y después estamos ahí con Dios, dando nuestra mano enfrente de Él. ¿Qué vas a hacer? Yo puedo hacer lo que yo quiero. Y estamos yendo en contra de Dios. Y estamos ahí constituidos, somos enemigos de Dios porque estamos yendo activamente en contra de Dios. Y lo que necesitamos es reconciliación, porque vemos en Colosenses capítulo 1, el versículo 21, Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. De lo que necesitamos ahí con Dios es reconciliación. Pero ¿sabes lo que nosotros somos como ser humano? A veces hacemos lo que yo hago, a veces les voy a confesar. Esto es muchas veces cosas que yo hago y le enfurece a aquel, sí. Pero a veces de que yo me enojo o algo y después yo digo una palabra corta, un parada duro ahí a aquel, sí. Y ella se
está dolorida. Y después yo salgo ahí del cuarto ya porque yo estaba enojado y yo dije algo. Salgo ahí del cuarto, ya me paso ahí y después ni digo perdón ni nada. Y voy andando, yo dije, mira esto. Y ella me mira con unos ojos de que no hemos tenido la reconciliación. No hemos arreglado lo que ha pasado. Y ella me dice, no puedes andar como lo que pasó unos minutos, no pasó. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Queremos actuar como si nunca ha estado pasando. Justo ayer, mi hijo Lucas me hizo reír porque Kelsey estaba a punto de irse y escuché de que Lucas y Elisa estaban peleando. Y es que ella agarró una de sus tarjetas de cosas que él hace de colección y ella lo estaba destruyendo y él estaba encima de ella. Yo dije, Lucas, es la única cosa que dije, Lucas. Y él me dijo, no estoy encima de mi hermana. ¿Cómo? Uno, no dije que estabas encima, solo dije Lucas. Que él sí se levanta y dije, ¿qué está pasando? Tu papá ni dijo que estabas encima y ahora inmediatamente dice, no estoy encima. Y yo digo, estás diciendo que mis ojos me están mintiendo. Y él quiere decir, no pasó. Y eso es la cosa, es que queremos ignorar de todo lo que hemos hecho y no entendemos que tenemos que tener reconciliación. Y Dios dice, yo quiero que estén reconciliados. Pero ¿cuántas veces han hecho ustedes eso en sus otras relaciones? De que yo tengo que trabajar con eso porque es un hábito mío, de que yo a veces me enojo, digo algo y después ya me estoy calmado y todo. Pero yo dije mi parte para echar ahí mi ira y yo quiero actuar como, no es nada. Porque yo no quiero humillarme y decir perdón, ¿verdad? Y la cosa es que Dios está diciendo, no, hay que tener reconciliación de esto, de la condición que has estado. Pero esta lista se empeora. Entonces vimos que los que no tienen relación con Dios están perdidos, injustos, sin perdón y enemigos. Y los que tienen relación con Dios son salvos, justos, perdonados y reconciliados. Pero vemos en Juan capítulo 3, el versículo 18. Juan capítulo 3, el versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De que si realmente los que no tienen relación con Dios están condenados. Ahora esa condenación está hablando de que la pena ya está puesta. No sé cómo trabaja la sistema judicial aquí en Argentina, pero en los Estados Unidos siempre tienen un proceso con varias cosas, pero primeramente lo que van a tener es que van a tener el juicio de que la persona tiene que defenderse contra las acusaciones del gobierno. Entonces da ahí su defensa y si hay evidencia de que muestra de que está culpable y después dice no, está culpable tal persona, después ellos tienen que venir unas semanas después en frente del juez y el juez va a decir cuánto tiempo van a estar enjuiciados. Pero la cosa es que nuestra condenación ya está de que no vamos a estar con Cristo. Y aún vamos a ver en el último que va a ser nuestro lugar. Pero la cosa es que nosotros no somos condenados, pero somos justificados en Romanos capítulo 5. Y esta palabra justificado es de que es como si nunca yo hubiera pecado. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también en nuestro sistema judicial tenemos de que si alguien ha sido juzgado en su juventud, lo que ellos hacen es que ellos sellan el récord, sellan eso
del joven porque Dios no quiere que le siga por toda su vida. Entonces, si están menos de 18 años, está sellado. Eso. Básicamente eso es lo que Dios hace, de que si has venido a Él y has puesto justificado, de que estamos puestos como si nunca hubiéramos pecado. Entonces, los que no tienen relación con Dios están perdidos, injustos, sin perdón, enemigos, condenados, pero también vemos que están bajo la ira de Dios. En Romanos capítulo 5, el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. De los que no tienen relación con Dios, están bajo la ira de Dios. Aún dice en Romanos capítulo 1, el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una verdad hoy que realmente va a damnificar a muchas personas, y es este dicho de que ellos dicen, Dios no va a juzgar a nadie. La revelación que hemos recibido por Dios mismo dice diferente. Que cada uno tiene que dar cuenta a Dios y que Dios va a venir y juzgar. Y los que no han sido reconciliados con Él están bajo su ira. Pero la cosa es que los que tienen relación con Dios, en Efesios capítulo 1, el versículo 6, dice que hemos sido aceptados. En Efesios capítulo 1, el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. De que no estamos bajo la ira de Dios, pero estamos aceptos en Él. Y por último, en este contraste, vemos de que el destino final de los que no tienen relación con Dios es el lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis 21 y el versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los que tienen relación con Cristo, tenemos una promesa en Primera Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses nos dice ahí de qué va a ser nuestro destino. Si puedo encontrarlo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y noté esto. Y ahí estaremos siempre con Él. La parte más grande de nuestro perdón, aún de nuestro destino final de nuestra alma, es que vamos a estar con Cristo. Si ven, cuando Pablo habla del cielo, realmente no tenemos mucho describido del cielo.
Ahora, hay veces de que Pablo lo quería escribir y fue mandado por Dios de no escribirlo. Dice aún las Escrituras de que ni nuestra mente no ha pensado, ni nuestros ojos ha captado lo que Dios tiene preparado para nosotros allá, de que hemos tenido relación con Él. Pero la cosa más grande de todo es que vamos a estar con Cristo. Pero la cosa es que para muchos ellos dicen, eso no es suficiente. Y parte del problema es de que mientras el hombre ha estado viendo aquí las Escrituras y entienden de que hay estos dos tipos de personas, los que no tienen relación con Dios y los que sí tienen relación con Dios. De que ellos entienden que somos culpables, estamos bajo condenación, de que hemos quebrantado la ley moral de Dios, que somos injustos. Entonces, ¿sabe lo que el hombre dice? Pues, ¿sabes qué? Voy a doblarme, voy a tener una nueva hoja, como podemos decir. De que cuando cambian las hojas de los árboles durante las temporadas de tiempo, voy a tener una nueva, como ese árbol tiene nuevas hojas, voy a ser nuevo así. Y ellos dicen, voy a dejar de hacer tal cosa. Ahora, es imposible para nosotros dejar 100% el pecado. Pero la cosa es si dices de aquí en este punto en adelante no voy a hacer tal cosa, todavía tienes el problema de que no has estado reconciliado con el pasado. Porque, ¿sabes qué? Yo puedo decir a mi esposa, no voy a hacer esto más. Pero ¿sabes qué? Ella todavía va a estar molesto porque no le pedí perdón. Todavía no hay esa reconciliación. Porque yo estoy tratando de andar, todo está bien. Entonces tratan de decir, voy a dejarte el pecado. O dicen, voy a leer la Biblia. Voy a dar dinero a los pobres. Voy a dejar tal adicción. Voy a dar ofrendas más. Voy a bautizarme. Pero vemos en Romanos capítulo 3, el versículo 20. Romanos capítulo 3, el versículo 20. Que dice, ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Entonces, nadie está justificado en seguir los 10 mandamientos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De que es así, esa ley está ahí para mostrarnos de que somos pecadores. De que en santidad de Dios no hemos llegado y somos capaces, estamos perdidos. Y es imposible para nosotros de llegar ahí. Aún lo mejor que nosotros podemos ofrecer. Miren lo mejor que yo puedo dar. En Isaías capítulo 64. En Isaías 64. De lo mejor que yo puedo hacer, que tú puedes hacer. En Isaías 64. El versículo 6. Isaías 64, el versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ahora dice ahí, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y ese trapo, muchos lo han dado explicación que es como fue el trapo que los leprosos, de que cuando ellos estaban enfermos, de que ellos tenían ciertas heridas y que usaron ese trapo para limpiarlo. Pero, ¿cuántos de ustedes, hermanas, si tienen un marido o alguien de que tiene ciertos trapos o cosas que él usa para el auto, ¿verdad? Yo tengo ciertos, podemos decir, cosas ahí que tengo ahí en mi auto para cuando tengo que revisar el aceite y limpiar mis manos.
Pero ¿qué dirías si yo digo, ay, ¿sabes qué? Yo amo tanto a mi esposa, voy a ayudar a ella a lavar los platos. Y traigo ese rapo lleno de aceite y todo que he usado ahí con el auto, y lo traigo, adentro de la casa. Ya es grave, ¿verdad? De traerlo adentro de la casa. Pero después de lavar los platos y las ollas y todo con ese trapo. de ver las caras, están todos ahí. Eso es lo mejor que podemos dar a Dios. Eso es lo mejor que nosotros podemos dar a Dios. Y la cosa es que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios dice, el que invoca su nombre, el que pide a él es el que va a ser reconciliado. Tito capítulo 3, el versículo 5. Tito capítulo 3, el versículo 5. Dice Tito capítulo 3, el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, que mi salvación no viene de ser una buena persona. Yo no voy a ser salvo si dejo tal cosa. Pero dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y también todos conocemos Efesios capítulo 2 y el versículo 8 y 9 de Efesios. Efesios capítulo 2. Y dice que, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos cada uno de nosotros empezamos en este problema de que no tenemos relación con Dios. Pero ¿cómo es que podemos ir acá de tener una relación con Dios? Es posible solo porque de lo que Cristo ha hecho. Usted puede venir aquí y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de hablar en manera de ira contra mi esposo o esposa. Voy a dejar tal pecado. Voy a dejar de ir y jugar en el casino o la lotería. O voy a dejar de malgastar dinero en tal cosa. Pero eso no es que nos salva. La única manera que nosotros podemos tener relación con Dios es por las cosas que Cristo ha hecho. Y lo que es necesario es de tener un corazón y un espíritu quebrantado que decimos a Dios, he pecado. Invocamos ahí el nombre de Cristo y decimos, perdóname porque yo soy pecador. De que vemos a un Pedro de que él dijo, apártate de mí porque soy pecador. De que tenemos que tener esas mismas actitudes. En Salmo 51, el versículo 17, Salmo 51, el versículo 17, habla de lo que Dios quiere de nosotros, porque muchos hablan de que quiero dar un sacrificio a Dios. Pues el sacrificio que Dios quiere no es tu dinero. Los sacrificios lo que Dios quiere en Salmo 51, el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Y ahora mire esto, no despreciarás tú, oh Dios. De que Dios no es, no te voy a perdonar. Pero ahí en Salmo 51, el versículo 17 dice, lo que Dios quiere, el sacrificio de lo que Dios está buscando y de que Él quiere, es que un espíritu quebrantado y un corazón contrito.
de que estamos como llorando de nuestro pecado. De que aún vemos como este salmo es el salmo de arrepentimiento del rey David después de su pecado con Betsabé. De que mató a su esposo y aún acostó con ella. Que fue homicidio y adúltero. Y él dice que Dios no va a despreciar los sacrificios de un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Pero eso es lo que está faltando hoy en día. De que muchos dicen, ay no, pues yo escucho esto tantas veces con las personas. Ay, soy espiritual. O aún ellos dicen, ay, pues yo tengo una relación con Dios. Ah, pues dígame, ¿cómo es que tienes una relación con Dios? Dígame, ¿cómo es que inició esta relación? Y ellos dicen, no, es que yo simplemente empecé de ir a la iglesia. O yo empecé de leer las escrituras. Y eso son cosas que son buenas. Pero ¿has arrepentido de su pecado? ¿Y saben lo que ellos me dicen? Ay, pues soy una buena persona. No. La Biblia dice que todos somos injustos, que no hay nadie bueno. Entonces, ¿cómo ha sido reconciliado? La única manera de que podemos tener este perdón es que si invocamos el nombre de Dios. Padre Celestial, mi oración, Padre, es de que el Evangelio sea claro. Y vemos ahí en Filipenses que hemos estado estudiando de que dice que debemos contender por el Evangelio. Y la cosa, Padre, es cómo podemos contender por el Evangelio si no entendemos la definición del Evangelio. Y hoy en día hay mucha confusión acerca del Evangelio. Aún muchos usan ese término ni pueden dar definición. Oramos, Padre, de que podemos estar plantados firme en su palabra y de conocerlo y decir, pues, no es mi opinión, esto es lo que ha revelado el Dios viviente por medio de su bendita palabra, y de que tenemos que venir postrados a ti admitiendo que somos pecadores en necesidad de tu gracia, porque no podemos salvar a nosotros mismos. Pido, Padre, que cada persona tiene claro en qué lado está. De que cada uno puede decir que tienen relación contigo, que han venido a ti para esa reconciliación. Y pido, Padre, de que está con cada uno de mis hermanos durante esta semana y les das oportunidades de hablar el Evangelio con otros. En su nombre oramos. Amén. Amén. Antes que nos despedimos, hermanos, y